Bueno, pues hoy vamos a ver las variables, las medidas de riesgo y para abrir boca para las medidas de riesgo, me gustaría saber qué es lo que piensan, cómo lo han, cómo lo visualizan. Y entonces, en lo que vemos, vamos a empezar con la primera parte que sería la parte teórica, ¿no? Entonces, en la parte teórica, lo que tendríamos que ver es qué es eso de los riesgos y de las probabilidades. ¿Qué entiendes de ahí como riesgos y probabilidades? ¿Tú a qué te dedicas, Diane? Luis, Luis, oh, se me está Mm, yendo otra vez la señal. Yo, doctor, o Luis Fernando Shazak. Luis Fernando Chazal, ¿tú qué entiendes? ¿Tú a qué te dedicas actualmente? Yo soy químico de un laboratorio de micro. ¿Tú necesitas hablar de riesgos o no necesitas hablar de riesgos en tu unidad? Es decir, a ti todas las reacciones que haces en tu laboratorio se dan al 100% o en realidad no se dan al 100%, se dan a un porcentaje. Pues sí se dan en un porcentaje, entonces yo pensaría que sí hay, o sí debe haber riesgo, no sé cómo decirlo. No lo sabes. Ok. Ok, entonces, bueno, pues entonces, lo primero es que tenemos que decir si verdaderamente esto que hacemos en la práctica clínica, este, requiere o no requiere nuestro uso de conocer qué es eso del riesgo. Y entonces, en el laboratorio, yo creo que sí habría que pensar sobre el riesgo. Yo creo que en los laboratorios también, uno podría evaluar el riesgo de alguna forma. Sobre todo porque no todos los ejercicios que se hacen o no todos los experimentos que uno hace, quedan al 100%. Pero vamos a preguntar a Luis Fernando Zárate, ¿él a qué se dedica? ¿Tú a qué te dedicas? Soy farmacéutico clínico. Farmacéutico clínico. Ah, contigo sí. ¿No? Entonces, los farmacéuticos clínicos, saben que no todos los medicamentos van a hacer la misma reacción en todos los individuos, a diferencia de Fer Chansal, que dice que en su laboratorio todos los experimentos salen al 100%, ¿cierto, Fer? ¿Cierto, Fer Chansal? No tanto así, pero ahí vamos. ¿Cómo? Bueno, no tanto así, pero tú podrías decir siempre que hago una reacción, siempre sale. Pues es que no siempre, No siempre. ¿Qué tanta es la probabilidad de que suceda? no sé, ¿O un qué tanto te gustaría que 50%, sucediera? no cincuenta sé, por ciento un O sea que cincuenta por ciento. Ok, entonces tú cuando haces un experimento agarras una moneda y quieres que salga como en el 50% que es el azar, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Ahora vamos a preguntarle a Luis Fernando Zárate, ¿cuánto esperaríamos que ocurra un evento favorable en un paciente? Un evento favorable en un paciente. Luis Fernando Chanzal dice 50% quiere que suceda en el laboratorio. ¿Tú cuánto te gustaría que ocurriera en los pacientes? Pues el más del 90. Ok, entonces que el efecto favorable, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que este sería un efecto favorable. A mí me gustaría que este evento favorable ocurriera, que este evento favorable ocurriera en el 90%, ¿sí? Sí, sí, es aquí sí, ¿puedes? ¿Te urge mucho? Ah, deme un segundito.
Doctor, si ha regresado con nosotros, su micrófono está desactivado. Pésimo. Muy bien, entonces teníamos aquí a Luis que decía que tengo que tener un resultado favorable en un 90%, pero siempre estás de acuerdo, Dylan, que siempre tenemos que tener también la otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda son los eventos adversos. Y entonces, de los eventos adversos o de eventos desfavorables, ¿cuánto tú esperarías tener en algún tipo de paciente? ¿Tú a qué te dedicas? Soy químico ¿Eres químico? farmacéutico. Sí. Químico farmacéutico. ¿Tienes algún tipo de trabajo? ¿Trabajas con algún tipo de Estuve, pacientes? no, estuve No, más en un laboratorio. en un laboratorio. ¿Nunca has trabajado con un paciente? No, en contacto no. No, ok. Ok, ¿has trabajado con algún tipo de medicamento? Dil- Sí. Sí. ¿Qué medicamento? Por ejemplo, mebendazol. ¿Cuál? Mebendazol. Mebendazol. Búchale, pues ese sí que tiene eventos adversos, ¿no? Sí. ¿Qué eventos adversos tiene? Pues algunas veces puede causar cefalia, irritación en la mucosa, vómito, mareo, náusea. Tiene todos los eventos adversos del mundo, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿es tan bueno medicamento el Mintos o para qué se los das? Antiparasitarios. Para los antiparasitarios, que cuando alguien tiene parásitos es la mejor opción, ¿sí? Aunque tenga muchos eventos adversos. ¿Qué eventos adversos tiene? Bueno, ya me dijiste, ¿qué porcentaje de eventos adversos hacen los pacientes? 10% más o menos. ¿Cuánto? El 10%. Un 10% tienen eventos adversos. Voy a jugar yo solamente porque no sé y le voy a poner que tiene un 20%, Ok. ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos porcentajes, en realidad, lo que estamos intentando decir de estos porcentajes, 50%, 20%, son probabilidades de que ocurra algo. En realidad, lo que yo estoy diciendo son probabilidad de que ocurra algo. Entonces, nosotros entendemos esto como que el 90% quiere decir que de cada 90 sujetos, de cada 90 sujetos de cada 100 van a tener el evento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esta es la probabilidad de que ocurra. Entonces, siempre voy a tener siempre voy a tener una tablita de 2 por 2 en donde tenga un nominador y un denominador. Lo voy a poner un poco más claro. Y entonces, lo voy a poner aquí. Ay, Dios. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, muy bien. Lo voy a poner aquí. Ujú. En una tabla de 2 por 2. Y entonces, en una tabla de 2 por 2, lo que veo es que tengo dos columnas. La columna o sea, en las columnas siempre voy a tener el desenlace, ¿ok? Entonces, aquí tengo el desenlace en las columnas y en las filas voy a tener, ay, se borró mi tablita 2 por 2. Otra vez la voy a volver a hacer aquí así. Tengo esta tabla de 2 por 2, la voy a colorear en blanco y entonces yo podría llenar esta tablita de 2 por 2 con una columna. Y en las columnas siempre va el desenlace. Vamos a pensar en algún otro proyecto. Vamos a pensar, Betsabe, ¿tú a qué te dedicas? Soy médico, doctor. Pero ¿tú a qué te dedicas, Betsa? ¿Tú ves pacientes? Ah, sí, trabajo en un laboratorio de medicina translacional. ¿Trabajas en un laboratorio de medicina, pero ves pacientes? Sí, ¿Sí? ¿Qué paciente viste ayer? No, no me paciente digas. con infarto. Ayer viste un paciente infartado. ¿Sí? ¿Se murió o vivió? Vivió. Ok. Hasta Entonces, ahorita vivió. lo que va en las columnas es ese desenlace. Es decir, en este caso muerto. Afortunadamente el paciente vivió. Y entonces, del otro lado, iría vivo. ¿Ok?
Ahora, ¿qué medicamento le diste? ¿Qué medicamento usaste en este paciente? Mm, bueno, le voy a decir uno de los que le dan. Sí, Ácido acetil salicílico. le diste ácido acetil salicílico, ¿sí? Y querías ver qué porcentaje, o sea, lo que nosotros no vemos son pacientes, sino son grupos poblacionales. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué porcentaje de pacientes que les damos, que tienen un estado basal similar, qué porcentajes de pacientes con infarto agudo al miocardio les va mejor con ácido acetilsalicílico? Es decir, tengo aquí el estado basal y entonces en el estado basal tengo, este paciente te llegó infartado, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Tiene infarto agudo al miocardio. Y entonces yo quiero ver cuál sería el desenlace. Entonces, si nosotros solamente tuviéramos una sola sopa, es decir, solamente estuviéramos en la práctica clínica y tuviera que decidir si le doy o no le doy ácido acetilsalicílico, lo que tendría es que leer al respecto. Y entonces, ¿qué ensayo clínico, qué estudio, perdón, me ayudaría a conocer si el ácido salicílico, acetilsalicílico, la aspirina, le va a ayudar en el infarto para que no se muera? ¿Qué estudio le correspondería a Maranali? ¿Qué estudio sería? MITI. Ahí, creo que, ¿me están escuchando? Sí se escucha. Ah, gracias. Luis Fernando. Un estudio clínico aleatorizado. Ok. Nos correspondería hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Y qué es lo que hago en los ensayos clínicos aleatorizados, Deidania? Ah, aleatoriza los grupos Ok. En este caso, ¿a qué grupo lo aleatorizarías? O sea, ¿hacia dónde? ¿Hacia con qué? el medicamento y Ujú. ¿Y? ¿Y contra qué se compara por lo regular? seré Pues contra el contra que todo no el se lo da, medicamento. ¿no? Ah, ya tenemos una participante por aquí. ¿Quién levantó la mano? No, no te vi. Ah, soy yo, doctor Betsabe. Betsa. Entonces, ¿contra qué lo compararía? Pues contra pacientes que no toman el medicamento. Casi siempre, cuando es un ensayo clínico aleatorizado, aquí lo que hago es que lo contrasto contra un placebo o contra algún otro medicamento. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿En qué caso, Deidania, en qué caso le correspondería contra el que no lo toma? Es decir, en un ensayo clínico aleatorizado, yo como investigador, yo le doy el tratamiento y lo comparo contra placebo y tengo un resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el resultado que quería ver Betsabe? ¿Cuál es el resultado que estaba buscando Betsabe? ¿Se acuerdan? El número de pacientes que mueren. En realidad, el resultado era saber si estaban vivos o muertos, o sea, si esto iba a prevenir la muerte, ¿sí? O en realidad, eso servía igual que un placebo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando nosotros intentamos hacer esto, tenemos que comparar los grupos. Entonces, yo tendría que hacer este ensayo clínico para comparar los grupos y entonces compararía el porcentaje de los muertos en el grupo placebo y el porcentaje de los muertos en el grupo vivo. Vamos a pensar que hay, digamos que 100 pacientes. Fer Chansal, ¿cuántos te gustaría para convencerte a ti que el ácido acetilsalicílico es útil en los pacientes infartados? ¿Cuántos pacientes te convencería? Recuerda que dijiste que en tu laboratorio es 50 y 50. ¿Te acuerdas que habías dicho eso? Sí. ¿Cuántos te convencerías que en este Um, experimento, que sería darle ácido acetilsalicílico contra placebo,
¿Cuántos esperarías que se murieran con el grupo de ácido acetil salicílico? Bueno, pues, yo esperaría igual, ¿no? Bueno, me iría, no sé, como lo más sencillo, decir que es el 50%, no sé. ¿Cuánto? El 50%, quizás. Ok, entonces, si esto fuera cierto, entonces el 50% estaría aquí, ¿ok? O sea, 50 pacientes les iría bien con el ácido acetil salicílico y 50 pacientes les iría bien con el placebo. ¿Qué te parece, Mitzi? ¿Qué te parece este 50 y 50? ¿Tú le darías ácido acetil salicílico con ese 50 y 50? Pues realmente no. Bueno, pues lo que buscamos con el ASA pues es la sobrevida del paciente, ¿no? Entonces yo esperaría que funcionara más el medicamento que el placebo, Ok, ¿tú qué harías con ese 50 y 50? ¿Tú qué dirías? pues que realmente no habría una diferencia entre darle el medicamento o el placebo. Ok, entonces, cuando eso tú lo dices, ¿qué análisis estadístico estás usando? Entonces serían dos grupos, ácido acetilsalicílico, placebo, muerto vivo. Aquí está 50, voy a poner acá otros 50 para que sea exactamente igual. ¿Qué análisis estadístico harías? Porque tú lo que dices es que no es estadísticamente significativo. ¿Qué análisis le harías? Ay, ya te perdí. Dylan, ¿qué análisis le correspondería a esto? Ella lo que dice es que no parece haber que haya diferencias, ¿no? Que no es diferente, que es igual, 50, 50, 50, 50. ¿Qué análisis estadístico harías aquí? Mm, Sí, sí, Betsa. Betsa. ¿Podría ser Oreman Whitney? No, porque estas variables, ¿qué tipo de variables son, Fer? Fer Zárate. ¿Qué tipo de variables son las que estamos viendo aquí? ¿Cuantis o cualis? Cuantis. ¿Cuanti? Ah, bueno, cualitativos de si vive o muere. Perdón, Perdón. perdón. Mira, vamos a quitar, mira, pásatela. Ay, casi me caigo de la silla. No, son Bien. quali. Entonces, esta variable es una variable cualitativa. Digo, cualitativa, es decir, es una cualidad. Estar vivo o muerto es una cualidad. No puedo dividirla, ¿no? No puedo dividir este desenlace. ¿Cómo que no la puedo dividir? ¿Qué significa eso que no la puedo dividir, Fer Zárate? ¿Cómo no puedo dividir la muerte o la vida o la vida? Pues no puede haber un medio muerto. Medio vivo, ¿no? ¿Cómo Ajá. estás? No, pues estoy medio vivo o estoy medio muerto, ¿sí? Entonces, esa sería una definición completa de que no se puede dividir esa variable de desenlace, entonces es una variable que se llama cualitativa, ¿no? Le preguntamos a Marlene, Marlene, ¿cómo estás? Y dice, pues, más o menos, ¿no? Entonces, pero ¿estás bien? Pues no, no estoy bien, pero tampoco estoy mal, pero tampoco, ¿no? Es un grupo indefinido. Entonces, esa sí sería cuantitativa porque estás bien en lo que cabe, pero mal de salud, pues no sé. Pero aquí vivo o muerto, esta variable es una variable dicotómica que es cualitativa. Si tengo esta variable cualitativa, y tengo ¿cuántos grupos? ¿Cuántos grupos para comparar mi comparación, estimada Amaranaí? Tenemos dos grupos. Dos grupos. Entonces, si tengo dos grupos y quiero contrastar estos dos grupos en una variable cualitativa, entonces, ¿qué análisis estadístico le correspondería? Chi cuadrada. Claro. ¿Quién dijo chi cuadrada? Yo, doctor. Ay, no, levantaste la mano, canijo. Ay, Entonces, hay perdóneme. que buscar. No te preocupes, no Aquí, te preocupes. Aquí, nada más dime quién es. Luis Fernando Luis, Zárate. Luis Fernando Zárate. Bien. Entonces, Luis, perfecto, Luis. Otra palomita para Luis. ¿No? Luis,
Y entonces, esta chi cuadrada, lo que me termina diciendo es lo que me termina dando es en realidad un numerito, ¿no? Y el numerito que me da es un valor de P. Y entonces yo aquí podría calcular un valor de P. ¿Y de cuánto creen ustedes que me saldría este valor de P? Preguntémosle a Mara Anaí a ver si ella sabe. ¿Cuánto me daría este valor de P? 50, 50, 50, 50. Pues no sería significativo, entonces sería menor a 0,05. Ok, menor. Pero fíjate muy bien que dice 50, 50, 50, 50. Quizás aquí incluso la probabilidad de que esto se deba al azar sea de uno, ¿sí? La probabilidad de que esto se deba al azar es de uno, porque es exactamente 50% en cada uno de los grupos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, sí dice ella, bueno, mayor de 0,05 para no aventurarse, pero yo les podría decir que sería de uno. ¿Se entiende esto, estimado Fernando Chazal? ¿Cómo 50% de probabilidad de que ocurra algo no nos ayuda mucho a la toma de decisiones? ¿Sí, Fer Chazal? Sí, sí, doctor. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio en el laboratorio, yo no esperaría que tuvieras, yo esperaría que fuera más allá del azar, ¿no? Un poquito más allá del azar. Ok, ahora pensemos, ahora pensemos que en los pacientes que tienen, que toman ácido acetilsalicílico, eh, es- mueren un 15%, un 25%. Con el placebo se mueren un 75%. Esto va a querer decir que acá le voy a cambiar un 75%, ¿sí? Y acá un 25%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les dicen estos números? Nos quedamos en Amaranay. Mitzi Vera, ¿qué te dicen estos números que están enfrente de ti? Pues que al darles el medicamento contra el placebo, la probabilidad de que el paciente viva es mayor que si administramos el placebo. Ya, absolutamente sí. Entonces, la probabilidad de que vivan es mayor que si le doy placebo, ¿no? Y entonces en español básico le digo, pues yo le doy mejor aspirina, ¿ok? Sí, sí. Pero, ¿qué tanto le ayuda? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? 75%. ¿75%? ¿Tú crees que con eso sea suficiente? ¿Cómo que 75%? Mm, Quizás lo que nosotros vemos en los artículos es que esto se podría ver así. Se podría ver así que el grupo de ácido acetilsalicílico, el grupo de ácido acetilsalicílico comparado contra el grupo placebo, la mortalidad es mucho menor en el otro grupo. ¿De cuánto es la, la, el porcentaje en el grupo de ácido acetilsalicílico? ¿De cuánto es? ¿De cuánto es la probabilidad de morir? 25. Bravo. Entonces, el grupo de ácido acetilsalicílico tiene un 25% de probabilidad de morir. ¿Y cuánto tiene el del grupo placebo? Estimada Deidania, 75. 75%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es abismal. Eso nos diría que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Entonces, si nosotros solamente nos dirigiéramos con el valor de P, lo único que nosotros tendríamos aquí es poner que estas diferencias entre un grupo y otro tienen un valor de P de 0,05. Y entonces aquí podría decir yo que hay diferencias, ¿sí? P menor de 0,05. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Amara? Sí, doctor. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos evaluar riesgo,
¿por qué quisiéramos evaluar este riesgo? ¿Cuál sería la razón para evaluar el riesgo? ¿Por qué nos gusta calcular riesgos? ¿Cuál sería la razón? Si está tan claro, ¿no? 25 contra 75, hay una diferencia enorme. ¿Por qué complicarme la vida calculando ORs y riesgo relativo y todo lo demás? Si miren nada más la diferencia que hay. ¿Cuál sería la razón, estimado Dylan? Para saber la incidencia o prevalencia en un futuro, tal vez. ¿Para saber qué? La incidencia o prevalencia si va a cambiar en un futuro. Oh, y se cortó. Otra vez, para saber qué. La incidencia o prevalencia en un futuro. La incidencia y prevalencia. No. No, 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 no. Ay, sí, Day. Sería para saber si estas diferencias son clínicamente significativas. Ajá, ok. Para saber si son clínicamente significativas. Pero pues de 25 a 75 no te daría una idea. No dirías tú, híjole, pues sí, pues el riesgo de uno frente al otro. Ajá, no te daría una idea. Luis, ¿tú qué piensas? O Mm, sea, pues, Dylan ya dijo, para calcular incidencia y prevalencia, no. Eso se hace, eso se hace con el resultado final, ¿no? O sea, con los resultados finales. Eso no se hace, esas serían medidas epidemiológicas. Pero para calcular el riesgo y saber qué tan importante es, híjole, pues 25-75 es muy importante. Dijimos, no tampoco. ¿Tú qué opinas? podría ser para asociar, bueno, en este caso el resultado de salud con una exposición, en este caso, pues a aspirina. O sea, una asociación entre la exposición y el resultado. Ajá. Para ver una asociación, como dice Luis, me bastaría con el valor de P. Decir si está asociado o no está asociado. Amaranay, tu turno. ¿Por qué quiero calcular riesgos? Porque o sea, sí justo se quiere asociar, pero más factores de riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas, o sea, qué están haciendo esos pacientes que están muriendo y ver ese factor de riesgo que está haciendo que mueran? Ok, no, bueno, eso sería si metiera otros factores de riesgo y quisiera meterlos en un modelo multivariado que todavía no vemos, ¿no? Pero no. Aquí apenas vamos a decir por qué yo quisiera calcular los riesgos. Y entonces, ¿por qué hablamos de riesgo relativo y de ORs en los artículos? Entonces, antes de pasar a por qué quiero calcularlos, primero voy a decir qué son eso de los riesgos relativos, ¿sí? Primero voy a empezar con la fórmula del riesgo relativo. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula del riesgo relativo? Imagínense ustedes que yo aquí pudiera poner A, aquí adentro poner B, ¿sí? Solo para que pueda convertir estas celdas en álgebra. ¿Por qué querría yo convertir estas celdas en álgebra, estimada Mitzi Vera? ¿Por qué romperme la cabeza y ponerle A, B, C, D dentro de las? Mm, Quizá para que sea más fácil hacer el análisis. Quizás para que yo pueda hacer una fórmula que pueda ser igual para todos los estudios que se hagan. Sí, que ¿Qué está te todo normalizado. Está padre, ¿no? O sea, con una sola, poniéndole A, B, C, D, puedo hacer cualquier estudio que me imagine utilizando lo mismo. Eso es intentar hacerlo universal a la práctica. ¿Se entiende, Mitzi? Sí, doctor. Bravo. Y ahora, segundo punto. ¿Cuál sería la fórmula del riesgo relativo? Fórmula del riesgo relativo. Ya tengo A, B, C, D. Ajá. Sí, Dylan. Serían expuestos menos los no expuestos. Ok, ya le cambiamos un poquito. Entonces, aquí vamos a ponerle en la parte de arriba que estos van a ser los expuestos. Y acá abajo van a ser los no expuestos. Ok. Y entonces, sígueme dictando tu fórmula.
Bueno, siguiendo, por ejemplo, los expuestos, sería que fuera el desenlace o sería la parte de muerto con, no sé, más el no expuesto sería A ¿Lo más podrías B. hacer con álgebra? Ajá. Ajá. Menos CD. C más D sería, Ah, a ver, a ver, a ver. Otra vez despacito. sí. ¿Qué te parece si empezamos con esta fórmula que viene en el libro? Y la fórmula dice que es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo que dice la fórmula. Ahora, ¿cómo calcula la incidencia, Fer? Luis Fernando. Pues sería con el número de sujetos que mueren. Claro. Entonces, la incidencia de los expuestos sería igual a ¿cuántos sujetos se mueren? A entre A más B, que era como habíamos llamado las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades que nosotros habíamos dicho que eran ni más ni menos que era un porcentaje. Bien, perfecto. Y ahora, ¿cómo calcularía Mitzi Vera la incidencia de los no expuestos? Luis Fernando Chazal. Sí, Amara, Anaí. Sería C entre C más D, ¿no? Bien, bravo. C entre la suma de C más D. O sea, es decir, del total. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Dylan. Ok. Y entonces, ahora sí, la incidencia de los expuestos sería igual a A entre A más B entre C más C más D. ¿Ok? Pero tendríamos todavía, esto es cuando los estudios son longitudinales. ¿Qué significa que un estudio sea longitudinal? ¿Qué significa que un estudio sea longitudinal, estimado Luis Chazal? ¿Qué significa que un estudio sea longitudinal, estimada Deidania? Que se sigue a lo largo del tiempo y que se pueden hacer varias mediciones. Que se tienen que hacer por lo menos dos mediciones. Un estudio longitudinal es cuando mido por lo menos dos ocasiones a los pacientes, ¿sí? En esta ocasión, los mido que estén vivos al inicio del estudio, les doy el ácido acetilsalicílico y me espero a que se muera o a que viva, ¿ok? Entonces son dos mediciones. Eso es un estudio longitudinal. Cuando los estudios son longitudinales, la medida, cuando los estudios son longitudinales, la medida de impacto epidemiológico longitudinal es la incidencia o la medida de frecuencia en estas es la incidencia. Incidencia. Y la medida de riesgo es el riesgo relativo, ¿sí? Es decir, la medida de desenlace clínico o de magnitud clínica se realiza con el riesgo relativo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Por qué? Pues porque es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Esa es la fórmula. Pero ahora, ¿qué tal, estimada Deidania? ¿Qué tal que ahora el estudio no es un ensayo clínico, sino solamente quiero ver en, en un hospital cuántos de los pacientes que llegan con infarto agudo al miocardio tienen ácido acetilsalicílico y cuántos tienen placebo? ¿Sí? O sea, solamente quiero ver esto. Y de estos quiero ver cuántos se murieron y cuántos estaban vivos. Entonces, este estudio le llamaremos que es un estudio transversal. ¿Qué tipo de estudio sería este que estoy platicando? De Idania.
¿Cómo? O sea, un estudio es transversal. Ajá. Sí, sería transversal y qué más. Mm, En ese caso donde yo no doy la maniobra, sino que solamente estoy evaluando la maniobra. Nicole, Hugo, adelante. Una corte. Puede ser una corte. Si dije que era transversal era porque le iba a medir una vez, pero en ese estudio donde yo puedo hacer una corte, claro. ¿Las cortes qué tipo de estudios son? ¿Longitudinales o transversales? Transversales. ¿Las cortes son transversales, Nicole? Em, ¿Qué piensas de ahí, Dani? Son sí, longitudinales. Claro. Mínimo, ahí se aplica mínimo 2 mediciones. Las cortes, al igual que los ensayos clínicos, son longitudinales. Y entonces, si son longitudinales, ¿cuál sería la medida de magnitud clínica que hay que calcular en una corte? Digo, el riesgo relativo. Igual es el riesgo relativo. Si tú dices el riesgo, no estás diciendo nada. Tienes que ponerle el apellido. Riesgo relativo o razón de momios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los estudios transversales, entonces ya no les puedo calcular la incidencia, ¿sí? Porque los estudios transversales, la medida de su medida es ni más ni menos que la prevalencia. La medida de frecuencia es la prevalencia. Y entonces, en esta medida de frecuencia es la prevalencia y la magnitud clínica se mide con la razón de momios. Ahora, ¿cuál sería la fórmula de la razón de momios? ¿Cuál sería la fórmula de la razón de momios? Y vamos a preguntarle, ¿con quién nos quedamos? Ah, Nicole Lugo fue la última que contestó, entonces le toca a Dylan. Venga, Dylan. Uy, el juego de, ¿no? El juego de las escaleras. El que contesta, le sigue el que viene. Sería Este, sí, A, Dylan. sería A por D entre B por C. Bravo, bravo. Entonces, a esta le llamamos la de los productos cruzados, ¿no? Entonces, la razón de momios es la de los productos cruzados. Bravo, Dylan. ¿Sí? Entonces, la fórmula sería ni más ni menos que, ¿cuál sería la fórmula? La Betsabe Jaramillo, ¿cuál sería la fórmula de la razón de momios? Es A por D entre B por C, ¿no? Bravo, los productos cruzados. Y entonces acaban de ver la importancia de que yo conozca cuál es A, B, C y D, ¿sí? ¿Cuál sería la importancia, Betsa? Pues que es más fácil poder calcularlo, ¿no? Es más fácil poder calcularlos. ¿Cuál sería la otra razón, Fer Zárate? Mm, pues ya está como una fórmula universal. Bravo, bravo. La puedo ocupar, esta misma fórmula la puedo ocupar para todas las enfermedades, la puedo ocupar para todos los estudios que sean transversales, ¿no? Para todos los estudios que sean de casos y controles. Lo puedo ocupar para todos los estudios, es decir, lo puedo hacer aplicable fácilmente a otras cuestiones. ¿Se entiende esto, Betsa? Sí. Ok, entonces regresemos a lo que habíamos preguntado. ¿Por qué no me puedo quedar contra 25, contra 75% y tendría que calcular el riesgo relativo? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué tendría que hacer eso? Y el último que contestó fue Fernando Zárate, entonces le toca a Amara Naí. ¿Por qué? ¿Por qué Amara? Ay, Amara ya se fue. No, sí, sí, estoy aquí, pero, o sea, mi respuesta era la que le había dicho, pero no me A dijo ver, que. ¿cuál es la que has dicho? Venga. Sí, justo que la importancia era para asociar algún factor que es el que esté induciendo esta diferencia. Pero Mm, si no vamos a hablar de factores, entonces, pues la importancia sería solo esta comparativa entre las incidencias, pero de ahí mm. no.
No pasas. A ver, démosle una oportunidad a Michi. Michi, verá que ya lleva su segundo tache. Michi, tú puedes, Michi. Sí, pues bueno, es esta parte de evaluar la incidencia en el grupo experimental, bueno, en el grupo expuesto con respecto a lo que sería en el grupo de los pacientes que no fueron expuestos, en este caso al ASA, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué quiero? O sea, ya dijimos, sí, sí es cierto lo que tú dijiste. El ASA contra placebo, ¿no? El ASA, el acetylic salicylic acid, como tú le dices, este, es mejor que el otro, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero calcular riesgos relativos? Bueno, la razón es por la misma razón que hice A, B, C y D, porque quiero dar un dato universal que sea aplicable a todo y que ese dato universal que sea aplicable a todo sea aplicable a mi práctica clínica, porque no es lo mismo el tener un resultado que en un lugar de una prevalencia muy alta que en lugar de una prevalencia muy baja. Voy a intentar hacer mi punto. Entonces, nosotros cuando queremos hacer la interpretación de los riesgos relativos, tenemos que hacer algo que un sujeto llamado Forrest, no me sé el nombre, si alguien pudiera encontrar cuál es el primer nombre de Forrest, ahí googleándolo, hizo un gráfico que se llama Forest Plot. ¿Cómo se llamó este médico que hizo este gráfico que se llama Forest Plot? Si lo pudieran googlear por ahí, ¿cómo se llama? Porque le debemos mucho, ¿no? Y te imaginas, Marlencita, le debemos tanto a ese señor Forrest y no nos sabemos su nombre. Qué horror, ¿no? O sea, el día que inventemos algo, Luis, o sea, que en el laboratorio salga algo, Luis, y no, y digan, ah, ¿quién era? Pues, ay, es la reacción de Shansal. ¿Pero cómo se llamaba Shansal? Pues, quién sabe, güey. Sí, Luis, Zárate. Se llama John A. C. Stern. Ay, ¿cómo se llama? John A. C. Stern. John, ajá, A. Ay, a John, mi chat GPT me dijo otra cosa. ¿qué te dijo? Sí, a mí Richard también, Peto. a mí también me sale ese. ¿Que Richard Petto inventó el Forest Plot? Ajá, Sí. a ver. ¿Qué les parece si lo buscamos para la próxima clase para Sí, ver quién inventó este Forest Plot que es el que nos ha dado tantos gustos? Pero antes de seguir, antes de ver quién fue Richie Peto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos a viendo la anatomía del Forest Plot? Muy bien. En esta anatomía tenemos esta parte de abajo que es el horizonte clínico. ¿Lo ven? Y entonces, el horizonte clínico, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuáles serían los límites del horizonte clínico? Y este es el momento de preguntarle a Luis Fernando Chanzal. ¿Qué es eso del horizonte clínico? ¿Entiendes este concepto? No, doctor, no sé a qué se refiere. No. Entonces, el horizonte clínico quiere decir, sí, 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 hay dos manos levantadas. Lore Velázquez Cantor. El horizonte clínico habla sobre donde sobrepasa como la historia clínica de la enfermedad, por así decirlo. Es decir, tenemos como una parte que es previa a la enfermedad, que es, o sea, antes de que tengamos los síntomas, o sea, como es la parte de latencia, por así decirlo. Y ya cuando cruzamos el horizonte clínico es cuando ya tenemos signos y síntomas de la enfermedad. Y Ok, depende de en qué momento del horizonte nos encontremos y pueden actuar los diferentes niveles de prevención de salud, o sea, la primaria, secundaria y terciaria, perdón. Entonces ya, por ejemplo, cuando cruzamos el horizonte clínico y ya tenemos signos y síntomas, por ejemplo, en la secundaria intentamos como controlar los síntomas o curar la enfermedad, ¿no? Depende. Pero también ya estamos en la parte terciaria en la que igual podemos evitar como ya sea la muerte o las complicaciones. ok. En este caso, el horizonte clínico quiere decir que hay sujetos que les va a servir más este medicamento, ¿no? El horizonte clínico en este caso tendríamos que tengo sujetos
a los cuales el ácido acetil salicílico les va a hacer un súper bien, es decir, los va a proteger. Y entonces la protección iría desde cero, es cero de riesgo. Cero de riesgo quiere decir que siempre le va a servir, ¿sí? Y hasta acá vendría otra parte que sería el infinito, ¿sí? Entonces, si aquí es el cero, acá es el infinito. ¿Y qué iría en medio? ¿Qué hay en medio del cero y el infinito? Bueno, la propuesta de este sujeto que no sabemos quién fue, pero que inventó el gráfico de Forest. Entonces, la propuesta es que aquí hay un valor de uno. ¿Y qué creen ustedes que significa ese valor de uno? Estimada Nicole Lugo, ¿qué significará ese uno? Mm, Sí, Lore, sería el... Lore, Que no hay Ah, ellos dos. diferencia que no hay diferencia, no, o que no, o De sea, acuerdo. no, como que no hay cambio, pues. que no hay cambio, no. Que no ¿Qué hay significa este asociación o uno? que no hay riesgo, ¿no? No, que no hay riesgo, no. Luis Fernando Zárate, No hay asociación entre la exposición y que el no hay resultado. asociación, no. No, que no hay riesgo, no hay. Es que casi toca el uno, no hace nada. Sí, sí, Anaí, Amar Anaí. Yo recuerdo algo de que es como un punto de corte. Si se encuentra pasado del uno, es que hay una asociación positiva y si está antes del uno, pues no hay una No, asociación. O hablan de no, protección también. no, no. El uno lo que representa es la medida de frecuencia de la que estoy estudiando. Ejemplo, si el estudio que estoy haciendo es un estudio longitudinal, es un ensayo clínico, ¿qué sería este uno? ¿Qué representaría este uno? A, la incidencia o B, la prevalencia. La incidencia, Incidencia, Bravo, bravo. Y si el estudio es un estudio transversal, ¿qué representaría? la prevalencia. 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 Bravo. Muy bien, bien, muy bien. En este caso, en este caso de aquí, pensemos que es un estudio longitudinal. ¿Cuál es la incidencia de muerte que hay en estos pacientes? ¿Cuál es la incidencia de muerte que ocurre en estos pacientes? ¿Cómo lo calculo? Y el último que contestó, la última que contestó fue Luis Fernando. Entonces le toca Deidania. Venga, Deidania. ¿Cómo calculo la incidencia? Ya calculé la incidencia de los expuestos. Ay, Luis Fernando Zárate, estás con todo. You are on fire. Marlencita, mira, Luis Fernando está con todo, ¿eh? Ya Ya vi, ya lleva tres, vi. bueno. Sí, venga. Qué bárbaro. Luis. Ay, casi le sale, nada más que no prendió su micrófono. Entonces démosle la oportunidad, Luis, a Deidani, a ver cómo viene de ahí. Deidania, no. Tú puedes, Deidania. Sí. Mitzi levantó la mano, bravo. Qué Bueno, esta emocionante. parte de la Mitzi, incidencia es el número de casos nuevos sobre la población en riesgo por mil. bravo. No, esa es una tasa. Pero, aquí con estas cifras, quiero que me lo digas con A, B, C y D que está aquí puesto. Porque habíamos dicho que esto lo hace universal. ¿Sí? Luis, Fernando, otra vez. Sería punto 25 porque sería No, 20. pero dijimos que lo habíamos convertido en A, B, C y D Bueno, para convertirlo en universal. Michi, otra oportunidad. Nicole, Sería este A ajá. entre A más A más C, B. No, C, perdón, todos A los más C. muertos. A más C, Ajá. todos los muertos. Entre, ¿qué dijo Michi? Entre el total que sería
A eh, A más, más B más, más C más D. tirabuzón, pero lo logramos. ¿Sí, Mitzi? Esa es la incidencia. Entonces, ¿y de cuánto es la incidencia, Mitzi? En este grupo. De 100. De 100 es la Ujú. incidencia. Mitzi, 100 es la suma de A más C. Luis Fernando Chazal, ¿de cuánto es la incidencia? Pues 100, ¿no? ¿Cuánto? 100. Luis, Punto 5. es del 50%. ¿Sí? Luis, ¿te ayudo a hacerlo? Porque te veo, hoy no has dado una. Te ayudo a hacerlo, te ayudo a hacerlo. Vamos a sumar primero A más C. ¿Cuánto te da A más C? Vamos de 100. 100. Muy bien. Ahora, ¿cuánto te da B más D? 100. 75 más 25, ¿cuánto es? 100. 100. ¿Cuánto es A más B más C más D? 200. 200. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Es 300 entre 200. 100 entre 200. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Luis? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, 100 entre 200, ¿cuánto es, Luis? Pues punto 5. Punto 5. Entonces, nosotros habíamos dicho que estas probabilidades las expresábamos en Porcentaje. Entonces, porcentaje. Muy bien. ¿Y entonces cuánto saldría? ¿Cuánto sería la incidencia? el 50%, ¿no? Bravo, ¿no? Entonces, esta incidencia, que una interpretación sería que sería igual a punto 5, otra forma de interpretarlo es interpretarlo como un 50% de la población, ¿sí? Está en riesgo de morir, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy viendo el forest plot, esa incidencia de morir es un 50%, ¿sí? Y así lo tengo que interpretar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, vamos a pensar en la realidad. ¿Cuánto es la incidencia de infarto agudo al miocardio? No, en los pacientes que presentan infarto agudo al miocardio, ¿cuál es la incidencia de muerte? Entonces búsquenlo en sus computadoras. Y el primero que lo tenga, lo vamos a presentar. ¿Cuál es la incidencia de muerte en un paciente que presenta infarto agudo al miocardio? Entre el 5 y el 11%. ¿Cuánto? Entre el 5 y el 11% me sale. A ver, ¿dónde está? Comparte la pantalla, Ay, es que no puedo compartir, ¿no? pero no, a ver, dame un segundo. Daniel Pérez, ¿a ti qué te salió? ¿Ya lo encontraste? ¿No? Amar Anaí, ¿no lo encontraron? ¿De cuánto es la... Luis, Luis Del Azal? 4.2%. A ver, enséñanos. A ver, ¿cómo les comparto una revista de cardiología que encontré? Sí, Ay, así. Nada más comparte la pantalla. a ver, espérame. Ahí voy. Sí, Compartir. Share pantalla. screen. ¿Sí se ve? Sí, 543. ¿Sí se ve? Dice, pulse 2 veces para entrar al modo de pantalla completa. Ahí, a ver. Ya se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok.
Ok, Vaya, me yo perdió. no veo, pero a ver, Es esta yo. revista. Y Ah, perfecto. Ok, ya aquí dice, Revista Española de Cardiología. ¿Dónde lo encontraste? ay, ahorita lo había leído. Ah, bueno, aquí estaba. Ah, no, era la prevalencia. Está bien, podemos ver la prevalencia. Podemos ver la prevalencia, podemos ver la incidencia. No pasa nada. Aquí dice el 4,2% en varones y el 2,1% en mujeres Ok, yo no de lo veo. infarto al miocardio. Yo no lo veo. ¿Lo puedes señalar? Porque yo no lo veo. A ver si, ¿Aquí? a ver si mis colegas lo ven. ¿No lo puedes señalar? ¿Aquí? ¿Sí se ve? Sí, ya está señalado. ¿Lo estás señalando? ¿No se ve? Sí, en azul es lo que quieres mostrar. Sí. Bueno, no te preocupes. Parece ser que ya lo vemos. Ah, ya está. Dice, la prevalencia se estima en el 2,9, ¿sí? Del 2,9%. Vamos a quedarnos con ese 2,9%, que significa un número total de pacientes, ¿sí? Y el 2,9, ¿ok? Perfecto, gracias. Deja de compartir. Muchísimas gracias. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese 2,9, lo que encontramos es que tiene una prevalencia del 2,9%, todo lo que vayamos a verlo con riesgos relativos, lo vamos a medir con este tipo de circunstancias, con este 2,9. Vamos a intentar hacer, ¿todos tienen OpenEpi? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a trabajar con OpenEpi, ¿sí? Va. Entonces, yo me voy a OpenEpi, voy a abrir OpenEpi. No sé si alguien quiera abrirlo o yo lo abro, no pasa nada. Yo lo voy a abrir. Aquí va a ser OpenEpi. Y aquí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. 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 Está tardando un poquito, pero Si quiere lo hago. sí, ¿ya lo tienes abierto? Sí. Va que va. Venga. Vamos a calcularlo con OpenEpi, ¿ok? Los que ya lo tengan abierto pueden empezar a hacerlo. Bien. Entonces nos vamos a la tabla de 2 por 2, que está aquí. Tabla de 2 por 2 que está aquí. ¿Sí? Pícale aquí en la tabla de 2 por 2. Tabla de 2 por 2 que está aquí. ¿Sí? ¿Le puedes picar en la tabla de 2 por 2, Daniel? Sí, sí le Ya piqué, pero está. no se ve. Tabla de 2 por 2 aquí. Aquí, Sí, mira. estoy en la tabla. Bien, ahora sí, ¿cuáles serían los expuestos? ¿Quiénes serían los expuestos? Estimada Deidania. Ay, Luis, ¿cuáles serían los expuestos? ¿Los expuestos a qué? Aspirina. Aspirina, claro. Y entonces, ¿cuántos expuestos a aspirina murieron? Porque arriba viene la enfermedad 25. presente ausente.
¿Cuántos 25. murieron? 25. ¿Cuántos? 25. 25. Bravo, 25. Ahí le ponemos 25. Bien. ¿Y cuántos sobrevivieron? 75. Bravo. Muy bien. No, bueno, sí, aquí quedó 75 abajo, pero lo que quería hacer primero es llenar la exposición. 25 y 75, no pasa nada, era nada más para ejemplificarlos. Ajá, vientos. Y 75 abajo, porque lo intenté hacer todo muy, ¿no? Para que quedara bastante de riesgo. ¿Ok? Bien. Perfecto. Vamos a ponerle ahora calcular. Bien. Calcular. Bien. Vamos a ponerle donde dice calcular. Ujú. ¿Sí? Listo. Bien. Dice, debería haber una celda vacía. Dale un clic por fuera para que nada más, para que te acepte ese 75. Bien, Listo. perfecto. Y entonces lo primero que nos da es un valor de P, que ya lo habíamos visto nosotros. El valor de P, lo único que nos dice es que la probabilidad de que se deba al azar es menor del 0.005, ¿ok? Es lo único que nos dice. Pero lo que nosotros queremos ver es los riesgos. Entonces vamos a ir poco a poquito abajo. Dice, ¿cuánto es el riesgo en los expuestos? Que en realidad estaríamos hablando de la incidencia de los expuestos, ¿sí? Entonces, este primer valor de aquí, lo que nos estaría hablando es la incidencia de los expuestos, el riesgo de los expuestos. ¿Sí queda claro? Ujú. ¿Sí? Sí. Ay, no puedo pintar, pero ay, ahorita pinto. Y después, ahí estoy. Entonces, esta primera parte sería la incidencia de los expuestos. ¿Se acuerdan de cuál era la fórmula de la incidencia de los expuestos? Este, A más A B. más B, entre A más B más C más D. No. Es No, ¿Verdad? esta es la A incidencia total. entre A más B. Claro, claro, sería la A entre A más B. Muy bien. Y después la incidencia de los no expuestos. C C entre C. más D. Bravo. C entre C más D. Muy bien. Entonces sería, tengo un 25% en un grupo y 75% en el otro grupo, como yo lo había presentado en el gráfico inicial. Ahora, ¿cuánto es el riesgo total? ¿Cuánto es el riesgo total? Bueno, el riesgo total sería lo que yo puse en el uno. El riesgo total es la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. En este caso, ¿de cuánto dijimos que era Luis Chazal, que tú lo calculaste? ¿De cuánto sería la incidencia o la prevalencia de este grupo? Pues punto 5, ¿no? Claro, punto 5, que en este caso sería de un 50%, ¿sí? Que sería aquí un 50%. Aquí está, ¿ok? Y después de eso me da una razón de riesgos. ¿Ya vieron? La razón de riesgo dice que es de 0.33. La razón de riesgo dice que es de 0.33 con un intervalo de confianza que va del 0.231 a 0.47. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí? Perfecto. Regrésame a la pantalla. En este estudio, lo que se encontró En este estudio lo que se encontró es que el riesgo era menor. Y entonces tenemos dos áreas en este gráfico de Forest. La de abajo, que es una que le diríamos que es de protección. Cuando los datos van por debajo del uno, le llamamos que es de protección. Y cuando van arriba del uno, le llamamos que es de riesgo. ¿Se entiende esto claramente? ¿Sí? ¿Cómo lo podrías parafrasear, Dylan? ¿Cómo podrías decir que hay veces que un medicamento es de protección y otras veces que es de riesgo? Que
el medicamento te da el efecto y en otros te da la reacción. No, 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 ¿No? no, porque aquí solamente estamos viendo el efecto, no estamos viendo la reacción. Ok, La reacción entonces sería otro Forest sería, otro análisis. ¿tendrías el efecto o no tendrías el efecto? Ajá. Lo que sucede es que en ocasiones hay medicamentos o factores de riesgo que me dan más riesgo que otro. Sí, Nicólogo. Ah, justo iba a mencionar que podría referirse a que se puede utilizar como una medida de prevención o no una medida de prevención. Claro, perfecto. Entonces, en este caso diría una medida de protección. ¿Y cuánto me protege en este caso? Bueno, pues aquí yo diría que tendría que empezar a ponerle rayitas aquí abajo, ¿sí? Entonces, estas rayitas que voy a ponerlas que sean equidistantes, no son equidistantes, pero yo podría empezar a poner estas rayitas así, ¿sí? En donde, ¿cuál es lo que está más cercano al uno hacia el cero? Camino al cero. Bueno, pues el valor que está más cercano en esta recta numérica que yo le llamo horizonte clínico sería el 0,9, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, este no es un uno, está muy cercano al uno, pero sería un 0,9. ¿Y el que sigue, cuál sería? 0.8. Ay, no manches, Samara, estás con todo. Estás ganando el premio, ¿cómo se llama? Carl Pearson del día de hoy, pero Fer te está ganando por mucho, ¿eh? Así es que tienes que sacar el foie. ¿Y cuál sería el que sigue? ¿Qué te parece si le dejamos a 0.7. alguien más? Ya, aquí no, 0.7. no, ¿sí? Aquí punto 7, ¿no? Y así hasta el infinito y más allá. Pero en esta ocasión, lo que vimos es que tenía una protección bárbara. Tenía una protección de punto 3, ¿sí? Es decir, el riesgo, la media de riesgo era de 0,33, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y el intervalo de confianza de cuánto era? ¿Se acuerdan? 0.23 a 0.45. Claro, de 0,23 a 0,47. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que no es estadísticamente significativo. Ok, lo primero que podríamos decir es que la P es estadísticamente significativa, aunque, ¿no? La P ya habíamos dicho que era menos 0,000001, ¿no? Entonces decimos que es estadísticamente significativo. ¿Y cómo supiste que era estadísticamente significativo? ¿Porque lo viste en la tabla o por qué lo supiste? Lore. Supongo que sí, porque lo vi en la tabla, pero es que yo Ah, ok, recuerdo porque lo vi en que la tabla mecánica. en el intervalo de confianza, yo recuerdo que no debe llevar el uno, no debe incluir el uno. Ok, lo que se dice es que si este intervalo de confianza toca este valor de uno, si este intervalo de confianza que yo tengo aquí toca este valor de uno, en realidad ya no está diciendo que siempre protege, sino que a veces protege y a veces daña, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que a veces protege y a veces daña, eso le llamamos la ley de la chimoltrufia. La ley de la chimoltrufia. ¿Qué es esa ley de la chimoltrufia, estimada Lore Cantor? Aquí Algo. tengo alguien que, aquí tengo alguien que, aquí tengo alguien que dice que la quiere interpretar la ley de la chimoltrufia. ¿No? Dice, la ley de la chimoltrufia dice, en veces sí, pues en veces no. ¿No? Luis Fer,
¿Te imaginas que tuvieras una chava que te dijera, que a veces sí te quiere y a veces no, ¿no? O que le dijeras que en el laboratorio a veces sí salen los proyectos, pero ¿sabes qué? A veces, pues a veces no. Como digo una cosa, digo otra. Como que vamos a hacer protección, pero también quiero hacer. ¿Sí se entiende esto, Daniel? De la ley de la chimoltrufia. Y entonces, Ujú. esta ley de la chimoltrufia se ejemplifica perfectamente bien con estos intervalos de confianza del 95% que ya habíamos visto, según yo. ¿Ok? Y entonces, efectivamente, el intervalo de confianza representa el valor de P. Por eso es que estos intervalos de confianza son tan potentes que ya no menciono el valor de P nunca más en la vida, porque sería como decir súbete para arriba o bájate para abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de súbete para arriba y bájate para abajo? Pleonasmo. Un pleonasmo, ¿no? Entonces, nosotros somos científicos, tampoco estaríamos dispuestos a decir pleonasmos muchas veces, ¿no, Marlencita? ¿No? Aunque hay algunos que sí les gusta, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, este es de protección. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto ese punto 33? Yo sé que en el estudio fue súper sesgado, casi casi un casos y controles, donde la incidencia era del 50%, ¿sí? Y tú dices, le salió todo chueco, no fue poblacionalmente adecuado, tiene muchos sesgos porque lo que están representando ahí es que tiene el sesgo de ¿cómo se llama? Del tercer nivel de atención, el sesgo de referencia, porque estaban ahí. Pero si nosotros quisiéramos decir qué tan bien funciona para una incidencia de 2.9, ¿cómo le podría ser? Es decir, yo vivo en España y en España la incidencia de muerte por infarto agudo al miocardio es de 2.9. Ahora, ¿cómo lo podría interpretar? ¿Cómo podría interpretar que el ácido acetilsalicílico tiene un riesgo relativo de 0.33? Lorena Velázquez Cantor. ¿Cómo le podría hacer? Ay, Lore, O Dylan. eso. Doc, ese yo no entendí su planteamiento. No sé si Sí. lo podría repetir, por favor. Ay, Amara, estoy para servirte, gracias. Gracias. Entonces, Amara, aquí está este estudio, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué problema le ves a este estudio? Bueno, el problema número uno que le vemos a este estudio es que la incidencia es una incidencia muy alta. Es decir, la incidencia que vimos que se presenta en la vida real es de 2.9 y la incidencia que se presenta en este estudio es de 50. ¿Sí? ¿Hasta aquí vas bien? sí. ¿Cómo le podría hacer yo para interpretar este estudio en mi práctica clínica? Si fuera español. ¿De cuánto es la incidencia en España? De 2.9. De 2.9. Entonces, ¿cómo podría interpretar este 0.33 que salió de este estudio? ¿Sí? En donde decían que los pacientes con ácido acetilsalicílico habían tenido 25 contra 75, pero yo calculé los riesgos relativos para poder interpretarlo esto en mi práctica clínica. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Ya quedó, Amara? Sí, ¿Sí? gracias. Y la respuesta es que este gráfico es tan importante porque con que yo multiplique 0.33 por 2.9, con eso tengo la respuesta de cuánto va a impactar en mi práctica clínica. Y entonces, este 2.9 puede ser interpretado así, ¿verdad? 0.29, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y ahora lo voy a multiplicar por 0.33. ¿Qué le va a pasar a ese 0.29? ¿Se va a hacer Se va a más hacer grande o se va a más hacer más chiquita, chiquito? Se va a hacer más chiquito, chiquito. ¿sí? Y entonces, habitualmente un paciente que hoy llega con un infarto agudo al miocardio va a morir en un 2.9. O los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio se van a morir en un 2.9. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si yo le doy ácido acetil salicílico, ¿cuánto va a disminuir este riesgo? ¿Cuánto es la multiplicación de 2.029? Ya sé que no, ustedes no vinieron aquí por ser buenos matemáticos.
Entonces, le voy a cambiar ese 2,9 por 3 a ver si la tabla del 3 se la saben. Era 0.0957. Pero a ver, hazlo con la tabla del 3 porque estos colegas, como alguien, mira, Daniel, no me lo vas a creer. La tabla del 3 y mira, mira que tiene en la mano, mira, 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 mira. Punto, Está multiplicando, punto Lore, 0099. Lore, imagínate que estabas multiplicando por 3 por punto 33. ¿Qué te parece, Lore? ¿Cuánto te da? 0.0099. 0,099, ¿sí? Cero Ajá. cero nueve. ¿Qué pasó con el riesgo? El Se hizo riesgo más bajó chiquito. de un 2,9, ¿sí? Oh, ujú. El riesgo bajó de un 2,9 a un 0,9. Bravo, ¿sí? Sí, sí. Pero imagínate tú que el riesgo no fuera de 0,33. Ahora el riesgo es de 0,8. El riesgo es de 0,8. ¿Cuánto baja? ¿Cuánto aporta el ácido acetilsalicílico? Conste que lo hice con la tabla del 3 para que, Lore, la tabla del 3. 3 por 8. 0.024. 3 por 8, 0,24. Entonces, ¿cuánto baja? Del 2,9 a cuánto quedó? Al Al 2.4. 2.4. Bravo, a 2,4. ¿Qué tanto sirve el medicamento con 0,8? Imagínense, 0,8 que va de 97 a 0,67. ¿Sería estadísticamente significativo este intervalo de confianza? Sí, porque no toca la Sí. unidad, ¿no? Entonces, Ujú. aquí dirían, ay, mira, el valor de P es un valor bien importante, ¿no? Mira, ay, mira, menos 0 punto, uy, salió requete significativo, ¿no? Uy, y lo grafiqué con el intervalo de confianza en 90, y no toca la unidad. No, 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 si toca la unidad, uy, se deshace. No, guácala, se deshizo. Le cayó es una pompa de jabón y se deshace. Pero, ¿qué opinarías tú de utilizar el ácido acetil salicílico para esta disminución? De 2,9 a 2,4. ¿Qué opinarías, Daniel? Mm, Que es mm, muy pequeñita, que es muy grande para el estudio donde se formó, pero muy pequeñita para mi práctica clínica. Entonces, este uno para mí es muy importante que sepan qué es, porque el uno lo que representa es la prevalencia o la incidencia de la enfermedad que ocurre en mi práctica clínica. Entonces, aquí es, oye, ¿y cuál es la prevalencia de la enfermedad de tu práctica clínica habitual? Betsa B, que fue la que puso este proyecto. Betsa, Mande. Sí, aquí ¿de estoy. cuánto es la prevalencia de la enfermedad en tu, ¿cómo se llama? ¿De cuánto es la prevalencia de la enfermedad en tu práctica clínica habitual? Mm, O sea, lo que yo veo o lo que vimos ahorita. Lo que se ha escrito en la población de los pacientes que tú ves de la práctica clínica que tú te haces todos los días, del paciente que viste ayer. Mm, Ah, no sé, es muy ah, subjetivo. no, ¿cómo que es subjetivo? No, O sea, no, de acuerdo, es que no entiendo muy bien el planteamiento. O sea, es de acuerdo a lo que yo he visto. no, esa no es mi pregunta. Tú eres médico, ¿no? Ajá, sí, ¿Sí? Y entonces tú tendrías que saber cuál es la prevalencia o la incidencia de la enfermedad en tu práctica clínica habitual. ¿Se entiende esto? sí, Para poder tomar decisiones. ajá, Si la incidencia fuera una incidencia muy alta, puede cambiar la decisión. ¿Se entiende? sí. Y entonces lo que a veces sucede
es que nosotros no tomamos en cuenta la literatura nacional, sino estamos tomando en cuenta la literatura internacional. Entonces, no sé de cuánto es la prevalencia de la enfermedad en lo que yo hago, ¿sí? Pero sí sé lo que hay en otros lados. Entonces, muchas veces la interpretación puede cambiar. Eso es lo que quiero decir, Betsa. Creo que ya entendí, pero sí es, A ver, dime, ¿qué entendiste? A ver tú parafrasealo. pues que los valores de incidencia o de prevalencia siempre los tomamos o sea, de literatura que no es de aquí de México, entonces pues cambia por diferentes factores de acuerdo a lo que tenga la población, ¿no? O sea, que es diferente. Ujú. Y entonces, los medicamentos, o sea, la parte increíble de este Forest es que lo que nos permiten los riesgos relativos es hacer las interpretaciones en nuestra práctica clínica habitual. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Pero esa fue solamente la introducción. Ahora veamos cómo se hace. ¿Nos puedes guiar, sí, Nicole? Yo tengo una duda, doctor, con lo que ahorita comentó. Eh, Sí. por ejemplo, en ese escenario donde justo disminuye de 2.9 a 0.4, ¿ya no se hace alguna otra corroboración de que es significativo? O sea, porque en realidad ya ese 0.8, por ejemplo, ya tiene un intervalo de confianza calculado. Y entonces ahí ya solamente matemáticamente se determina. Sí, Nicole. Lo que estamos intentando hacer aquí es que esta interpretación que se hace a partir del forest plot, esta interpretación que se hace en realidad es para que yo lea los artículos, es para que yo haga lectura crítica de los artículos. Entonces, para que yo haga la lectura crítica de los artículos, yo tengo que interpretar estos riesgos. Y puede interpretar los riesgos, la reducción absoluta de riesgo, y depende cada momento. Depende si va a ser para el cálculo para hacer un nuevo proyecto, depende si va a ser para utilizar el medicamento en mi práctica clínica. Entonces, esto no requiere más, no requiere ninguna cosa más. Así salen publicados los artículos y los artículos salen publicados y pueden ser interpretados ante la luz de qué significan las partes. Y ahora lo que significan las partes es que este uno es la incidencia. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, Eh, sí, Nicole. sí, Perfecto. Pero, ¿qué les parece si dejamos que nuestra guía espiritual Marlencita nos guíe en cómo se calcula, Marlencita, cómo se calcula utilizando el Jamovi y el SPSS estos mismos riesgos? ¿Lo hacemos? A ver, en Camobi, bueno, yo no lo uso, pero SPS sí. Pero Bien, alguien quién lo tendría que hace? abrir su base. ¿Quién podría hacerlo? Ay, después de esta explicación tan grande, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién? Nadie quiere, doctor. Nadie. Yo, entonces, en ese, sí, Daniel quiere. ¿Sí? Muy bien. Sí. A ver, vamos a ver cómo se hace. A ver, por ahí. Creo que lo tenía por aquí. Aquí está. Vamos, comparto la pantalla. Mm, Muy bien. Entonces, em, primero tenemos que elegir un objetivo de investigación, o sea, una maniobra o una exposición y un desenlace. De tu base, ahora ya limpia, ¿tú qué desenlace observaste que fuera dicotómico? Desenlaces dicotómicos, ¿cuál encontraste? son dicotómicos. Ujú. Espérame.
¿Cuál les gustaría? ¿Qué les parece si hacemos para control glicémico que está hasta atrás? Control glicémico presente ausente. Ok. Control y necesitamos también una exposición. ¿Qué les parece si metformina presente ausente? Por ahí Ok, está el medicamento. Vamos a ver si la metformina se asocia o no se asocia con control. muy bien. Ok. Entonces, ya dijimos que todo siempre en el SPSS es en analizar. ¿Y se acuerdan dónde hacíamos las tablitas de 2 por 2? Ahí la ven. Tenemos En que tablas encontrar tablas personalizadas, ¿no? cruzadas. Cruzadas. Tablas cruzadas. Mm. Las personalizadas son las que usábamos para pedirle lo que nosotros queríamos, por ejemplo, las medianas de los grupos y los percentiles, para nosotros poder hacer nuestra tablita en nuestro Word. ¿Sí? Sí, Entonces, analizar En descriptivas. tablas descriptivos, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Perfecto. Y dijimos que en las columnas siempre va el desenlace. Puedes buscar el control. El doctor Rivas nos dio una pista y dijo, está hasta el final, 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 casi. Sí, entonces serían las tablas, sería en analizar, estadística descriptiva, Tablas cruzadas. estadística descriptiva. Descriptiva está un poquito más arriba. Ah, lo vas a hacer con tablas personalizadas. Ay, qué bien. Voy a aprender. No, con cruzadas. Ah, perdón. Entonces más arriba. Control glucémico no lo encuentro. A ver, dale, Está hasta ponle el la final, letra es una C. que ya habíamos codificado. Bueno, pero ahora si limpiaron su base, ustedes debieron ponerle un Es la nombre que a está esa. arriba que dice hemoglobina codificada, ¿no? Un poquito más arribita. Según yo es esa. Y en Bien. filas quedamos que íbamos a usar ¿qué? ¿Metformina o cuál? Qué bueno. Buenas. Sí, mesformina. ¿Quieres Ok. una? Ya se A ver, trabó. ponle letra M, a ver si A ver, te... a ver si la tuya. Vamos a hacer dos variables. Ujú. Aquí vamos a hacer una base. Bien. Ujú. Ujú. Ahí pone 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, el de abajo 0, el de abajo. Ujú. Uno es Mm, presente y dos ausente. Ujú. Ahí, llénalo al azar. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Este venía como medicamentos que toma actualmente para la diabetes. ok. No, así está bien, nada más para hacer el ejercicio. Y le pusiste 1, 2, pero en A ver, realidad es uno presente y uy, 0 ausente. ok, ahora vamos a las opciones que nos dábamos estadísticos, por favor. Y ahí Ujú. pedimos chi cuadrado. Y si se fijan en la parte derecha, nos puede dar riesgo. Abajo, 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 abajo. Listo, continuar. Haz otra igual, igualita. Y en casillas De aquí para que sea de igual que esta, dicotómica, cualitativa. pedimos observado lo esperado
¿Y los porcentajes los pedirían por fila o por columna? ¿O los dos? Los dos, ¿no? A ver, pide los dos. Y continuar. Y vamos a dejarle así y aceptar. ¿Puedes ampliar tu pantalla, por favor? Fíjate, aquí son varios medicamentos. Está muy larga la tabla. A ver, esa acetaminofén. ¿Puedes buscar otra? O sea, tal vez la de arriba era la que era dicotómica, porque Sí. esta tabla se vuelve bastante compleja. Ujú. Y medicamentos, ese hay que cambiarlo por una que sea o dicotómica o tal vez de tres grupos para que sea más fácil de leer para nosotros. Ujú. Dicotómica o... Ujú. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Puedes cambiar la que sigue o buscar otra, por favor? Sí. Está la de con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de ejercicio. A ver, esa. Mm, Es dicotómica. Vamos a cambiarla. Am, es que esta es calculada. Entonces aquí vamos a insertar una variable. Ujú. ¿Por qué esta la calculaste? Este calculador si bien nominal. Entonces igual pone uno ceros, uno ceros, uno ceros. Y ya déjalo como está. Ya está, ¿verdad? Ujú. Ya solo aceptar como estaba. Ok. Y lo amplio. ¿Y qué es ese cero, uno y 2? Uno es algunas veces y cero casi nunca. ¿Y 2? Y dos es Por eso es muy dos. importante que limpien su base de datos Ujú, para que podamos saber qué significa cada cosa, ¿sí? ujú. No sé si el doctor Rivas se acuerda que era cero, uno y Dos 2 en su era base. siempre, creo. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Cero Ajá, nunca? ¿Uno algunas veces? ¿Dos siempre? ajá. Ok. Entonces fíjense. Tenemos hemoglobina. ¿El uno qué significa? El uno dijimos que algunas veces. No, pero de tu desenlace el cero y el uno ¿qué Mm, significa? De mi desenlace, el cero y el uno. Que su hemoglobina cero era que su hemoglobina estaba en menos de 6.5. O sea, el cero es el control Ajá, y el uno es descontrol. sí, Ok, deberíamos cambiar eso, ¿sí? O sea, ok, cambiar que el uno sea control ok. y el cero descontrol. Pero entonces vamos a ver, aquí están al revés las cosas. Entonces vamos a pensar a partir del cero. Si pensamos que este es un estudio transversal o que prefieren longitudinal, vamos a tomarlo como longitudinal. Las medidas de frecuencia, entonces, que nos están indicando los porcentajes de esta tabla, ¿a qué corresponden? Ya lo vieron en la clase. ¿Qué significan esos porcentajes? Si mi desenlace
es control. En un estudio longitudinal, Incidencia. ok, mi medida de frecuencia, gracias Luis Fer, quedamos que es la incidencia. ¿Sí? Muy bien. Y esas incidencias nosotros las podemos ver en esta tablita de 2x2. Cuando vemos dentro del grupo, principalmente podemos ver una incidencia global que se encuentra acá donde dice total, ¿sí? Y nos dice, bueno, tenemos de un total de 977 sujetos, que este es digamos, nuestro denominador, 975 tuvieron control. Entonces, ¿cuál es esa prevalencia? Perdón, ¿cuál es esa incidencia de control? ¿A qué corresponde? ¿A qué porcentaje? A 99.8. A 99.8. ¿Sí? Esa es nuestra incidencia. Ahora, nosotros podemos ver las incidencias para cada uno de los grupos de exposición. Pensemos que nosotros tomamos como referencia el 0, que es la codificación mínima que vimos, que es nunca hace 15 minutos de ejercicio, ¿sí? De actividad física. En ese caso, el porcentaje que me indica el control en ese subgrupo, ¿cuál es? Porque dijimos, pedimos porcentaje por fila y por columnas. ¿Cuál es? Por lógica, vayan ahí sacando. Digo, yo sé que a veces se vuelve muy complejo leer estas tablas, pero fíjense, tenemos opciones. Porcentaje dentro de la exposición o porcentaje dentro de la maniobra, o perdón, dentro del desenlace, que es hemoglobina. ¿Qué porcentaje se vuelve más fácil de leer? ¿El 99.6 o el 29.1? ¿El 29? El 29, a ver, ¿cómo leemos ese 29? ¿Tú cómo le entiendes a ese 29? Que, que por ejemplo, bueno, aquí, que casi nunca, bueno, de nuestra población, casi nunca hacen 15 minutos de ejercicio, quienes se encuentran, bueno, quienes son diabéticos, ¿no? Más bien. ¿Quienes tienen control o quienes no tienen control? El A ver, el 29, desenlace es control y descontrol, no diabetes, sino diabetes. Control y descontrol. ajá, Entonces, tú dices 29%, casi nunca hacen ejercicio. ok, casi nunca hacen ejercicio. De los, ¿quiénes? Te falta un poquito. De los, diabéticos. De los controlados, porque De dijiste que los, 0 es control. ah, sí. Ok, Fer, ¿querías decir algo? Luis Fernando Zárate. No, es que me parecía que era más fácil el 99.6. Exacto. Bueno, depende, porque digo, las tablas, en este caso nosotros estamos concentrados en el porcentaje de sujetos que desarrollan el desenlace, pero Daniel se concentró en el porcentaje de sujetos que están expuestos a, ¿sí? Ese 29, ese porcentaje que por columna, si ustedes se ponen a sumar ese 29%, más el otro porcentaje que dice también dentro de hemoglobina, más el otro, les debe dar 100%, ¿sí? Pero eso les habla del porcentaje de sujetos de ese desenlace, de esos sujetos con el desenlace, que están expuestos a esa situación. Sí, en este caso, hacer 15 minutos de ejercicio. Pero a nosotros nos interesa el desenlace. Entonces, por eso pedimos porcentaje por filas. Porque si ustedes se fijan, al sumar el porcentaje de sujetos con y sin el desenlace por esa
exposición, que es el no hacer nunca actividad física o esos 15 minutos de ejercicio, nos da 100%. Y de ese 100% nos dice, bueno, de los sujetos que nunca hacen ejercicio, 99.6% tienen control, ¿sí? Ahora, en el grupo uno, que es algunas veces, ¿cómo interpretan esto? ¿O qué se puede concluir del grupo de algunas veces? ¿Quién quiere? Algunas veces es uno. Ah, ajá, am, que del grupo que algunas veces hacen 15 minutos de ejercicio, el 41.8% de los pacientes están controlados. no, te equivocaste de celda. Es el 99.8, Ah, ¿sí? perdón, sí, estaba viendo otro. El Ese 41 99.8 habla de los controlados, están expuestos 41.8% a del algunas veces recuento. hacer ejercicio. Sí. Y Perdón, la vi ahora, la de abajo. fíjate, pero tienes que fijarte muy bien en el porcentaje. Por eso a mí no me gusta pedir los dos por filas y por columnas. Usualmente pido filas y ya sé que en las columnas están mis desenlaces, porque significa que por esa fila, por la variable que yo puse en fila, va a dar el porcentaje de sujetos que desarrollan y no desarrollan el desenlace. ¿Sí? Y ahora, en la última codificación, son los que siempre hacen ejercicio o siempre hacen 15 minutos de actividad física, ¿qué porcentaje se controló? El 100%. El 100%. ¿Sí? Yo puedo ir a ver el valor de P. ¿Te puedes bajar, Daniel? O sea, puedes ir abajo a ver cuál es el valor de P que me indica la diferencia o la no diferencia. Para empezar, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay diferencia entre 98, 98 y 100%? No, Estadística. Amara, ¿qué dijiste, perdón? que no mucho, Amara vota por no. Dice, no hay diferencia. ¿Y mi valor de P qué dice? que no hay diferencia. ¿Y cuál es ese valor de P? Punto 634. Punto 634 es mayor a 0.05. No nos salieron más resultados abajo, pero deberían estar los riesgos. No sé si es porque están en otro formato las variables. Pero bueno, ahorita Sí, con no, el no, doctor Rivas, no dan los riesgos porque, o sea, paso número uno. Lo que pasa es que esta tabla de 2 por 2 es de 2 por 3. es de 2 por 3, entonces por eso no Ajá, da riesgo. Entonces tienes que meter una variable que sea, ¿cómo se llama? O sea, el punto número dicotómica y uno, dicotómica. claro, claro, para que pueda cumplir los requisitos, Ujú. ¿no? Entonces, si quieres, mételo con sexo. O sea, sexo si está presente ausente, Ah, entonces vamos a hacerla con sexo para que salgan los riesgos perfectos. Y terminemos aquí la clase. Entonces, ¿sí? Entonces, en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, claro. Ok, entonces vamos con sexo. Vamos a meter hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba está sexo. Y entonces, perfecto. Y entonces, aquí lo que queremos decir es, ¿cuál va en las columnas y cuál va en las filas? En las columnas siempre va la variable dependiente y perfecto. Ahora vamos a las casillas, bien. Y en las casillas perdón, en los estadísticos vamos a pedirle riesgo. Perdóname, dije, ¿sí? En las estadísticas le vamos a pedir riesgo. Bien, perfecto.
y aceptamos. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora sí, nos da el valor de la chi cuadrada, ¿no? Entonces, aquí el valor de la chi cuadrada, ahora sí, es de 0.554. ¿Qué significa ese 0.554? Luis Fernando Zárate. Que no Eh, tiene significancia estadística. Bravo, que no tiene significancia estadística. Muy bien. Ahora vámonos con los riesgos, con la estimación de riesgos. ¿Qué dice esa estimación de riesgos? Y entonces, ¿qué les parece si le preguntamos a Mitzi? ¿De cuánto salió? 0.44, ¿qué significa? Sí, Bueno, no es significativo porque está por arriba de 0.05 y además no, los intervalos de confianza están por arriba de 1. Bueno, el superior es, si no mal veo, es de 7. ok, ya interpretaste todo, muy bien, bravo. Hiciste la interpretación en donde va la ley de la chimoltrufia, donde a veces protege 0.28 y a veces dañas. Ser mujer a veces te protege y a veces daña, ¿no? Entonces, efectivamente, tú lo hiciste muy bien. Lo primero que yo iría sería, o preguntaría sería, este valor de 0.442, ¿qué significa? No el intervalo de confianza, ¿qué significa el 0.442? Luis César. Protección. Protección, bravo. Es un factor de protección, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente clase es que exploren la base de datos y para la siguiente clase lo que necesito es que busquen algunos factores que se asocien, vayan haciendo estas tablas de 2 por 2 y hay que buscar factores que se asocien al descontrol metabólico, ¿sí? Entonces, busquemos factores que se asocian al descontrol metabólico. Hagan hipótesis, generen hipótesis, el uso de metformina, el hacer ejercicio, pero que sean datos dicotómicos. Y nos vemos para la próxima clase para ver qué fue, en qué terminaron. ¿Les parece bien? Sí, ¿Cuántas ¿Sí? Y seguimos hipótesis? trabajando sobre qué significan. No, Está bien. ¿Sí, Que hagan Marlencita? ¿Qué te cuántas parece? hipótesis. Sí, que hagan cuántas hipótesis. ¿Tres? Entonces, necesitamos que hagan toda la hipótesis. Ahora lo que necesitamos es que trabajen toda la hipótesis, que significaría una diapositiva con la hipótesis y después la comprobación con estas tablas de 2 por 2. ¿Sale? Pero entonces solo una hipótesis cada quien. Una hipótesis cada quien. Y la Ok. comprueban solo una hipótesis cada quien con la base de datos en donde dice, yo consideraba que mi factor era tal, con tal, e hice la tabla de 2 por 2 para ver si era posible. ¿Sí? Y me la mandan el lunes, a más tardar. ¿Sí? ¿Porfa? sí, Muy bien. muchas gracias. Bye, bye. gracias. 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 Gracias.